Bueno, sí, sí, gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos tener esta bendición de reunirnos, de tener un evento, una actividad, un seminario, donde podamos abordar un tema que más que un tema es una doctrina bíblica, la alabanza y la adoración en la iglesia. Como siempre lo hemos enseñado, la alabanza y la adoración es una doctrina eterna. Hay doctrinas que van a terminar aquí en la tierra, pero hay otras que no, como la alabanza y la adoración, porque cuando estemos en el cielo vamos a estar adorando al Señor todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la doctrina de la gracia es una doctrina que va a terminar porque ya estando en el cielo ya no necesitamos esa gracia para salvación, ¿verdad? Eso lo necesitábamos aquí en la tierra. Pero la doctrina de la alabanza y la adoración es eterna. Ahí vamos a adorar al Señor todo el tiempo. Entonces necesitamos estar muy capacitados, tener el conocimiento, escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, porque nos interesa. ¿Les interesa a ustedes? Bueno, y a mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de conferencias. Repito que son tan necesarias, pues no solamente para el ministro de alabanza, el que canta, el que toca, sino para toda la iglesia, porque todos somos adoradores, ¿no? Entonces todos adoramos al Señor. Entonces hay temas muy, ¿cómo decir? Que ahora se tienen que hablar, dados los tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que nos están tocando vivir, la época que vivimos. Yo quiero hablar hoy de la contaminación en la alabanza y la adoración. Ese es el tema para los que toman nota, la contaminación en la alabanza y en la adoración. Antes de ser yo pastor, como decía el pastor Gama, el Señor me concedió, pues, en todo el ministerio, todos mis años de ministerio, que casi tenemos 40 años de ministerio, ministrar al Señor en el tema de la alabanza y la adoración. Y bueno, como decía el pastor Gama, experiencias maravillosas, otras experiencias muy difíciles que tenían que ver con el liderazgo, con el carácter de la persona, con los líderes que uno tiene, o cuando tú te toca ser líder de otras personas, ese roce, ese desgaste, esas cosas que suceden, al final entiendes que Dios lo estaba permitiendo para formar madurez en el ministro, en el siervo de Dios. Ahora soy pastor desde hace 20 años que el Señor me permite por su gracia pastorear, y ahora yo veo al grupo de alabanza en mi congregación y yo me acuerdo de aquellos tiempos. Y ahora puedo hablar con ellos con un poquito más de entendimiento de lo que es la alabanza y la adoración, y creo que ellos me entienden. Entonces, quiero hablar de este tema, la contaminación en la alabanza. Oremos. Señor, muchas gracias. Te damos en este día tan maravilloso que nos permites estudiar tu palabra, escuchar tu voz, estar atentos a tus leyes, a tus mandamientos, a tus estatutos. Entendemos que tu preocupación es muy grande hacia la iglesia en todo el mundo, y que verdaderamente hoy más que nunca estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos nosotros ser esos adoradores, hombres y mujeres que queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón a tu instrucción, y que si ves algo en nosotros, Señor, que está mal, que está contaminado, que la exposición de tu palabra limpie, Señor, y que nos dé convicciones claras, que podamos ser tiernos en nuestro corazón y humillarnos ante ti al escuchar aquellas áreas o defectos que podemos tener como adoradores, sea un cantante, sea un músico, o sea un adorador de la congregación. Sensibiliza nuestro corazón y pone en nosotros convicciones fuertes.
Te lo pedimos y te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la alabanza y la adoración, hermanos, en la iglesia, como lo dije al principio, es una columna muy importante porque su contenido tiene que ver 100% con doctrina fundamental. Esto es importante subrayar. Hay doctrinas en la Biblia que son generales y hay doctrinas que son esenciales, fundamentales. Las esenciales tienen que ver con la salvación del hombre. Por ejemplo, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, ¿verdad? Por fe somos salvos, por gracia somos salvos. Entonces son fundamentales porque tienen que ver con nuestra salvación. Hay otras doctrinas que no. Por ejemplo, aunque la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es fundamental, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento y creemos en eso, sin embargo, lo no fundamental de esa doctrina sería discutir por cuándo va a venir el Señor, si antes de la tribulación, si durante la tribulación o después de la tribulación. Eso no es fundamental y a veces entre cristianos peleamos por doctrinas no fundamentales y descuidamos las doctrinas fundamentales. La alabanza y la adoración es una doctrina esencial, es una doctrina fundamental. Con esto lo que quiero decir es que entonces nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestra música necesita ser muy selectiva. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración es un asunto sagrado, es un asunto que compete completamente a Dios. En nuestros cantos deben estar incluidas muchas doctrinas fundamentales como por ejemplo la sangre de Cristo, la redención, la justificación, la gracia, la muerte de Cristo, su resurrección, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y muchos aspectos que son de vital importancia para la iglesia. Todas estas doctrinas deben estar incluidas o involucradas en nuestro tiempo de alabanza y adoración. Ustedes saben que hoy hay mucha música por todos lados, muy bonita, muy padre, muy atractiva, que nos motiva a movernos, a gritar, a reír, pero cuando tú haces un análisis exhaustivo te das cuenta que están muy pobres de doctrina. O sea, estos que te acabo de mencionar ni siquiera las mencionan, porque la alabanza y la adoración hoy en día en muchos casos es muy subjetiva, toda está enfocada a mí, a lo que siento, a lo que deseo, a lo que le pido, a la sensación que yo quiero sentir al cantar cierto canto, y no vamos a dejar fuera las emociones porque las tenemos ahí, Dios nos las puso, ¿verdad? Es una reacción natural del ser humano, del ser creado por Dios, pero no es el objetivo de la alabanza y la adoración porque esa es para Dios. Entonces cuando nosotros no discernimos esa diferencia, comenzamos a escribir cantos o a escoger cantos así: el que me haga vibrar, el que me haga llorar, el que me haga reír, el que me haga sentir bien, y perdemos el enfoque. La alabanza y la adoración hoy en día pueden verse afectados por aspectos mundanos que distorsionan su verdadero propósito y significado, que de hecho es algo que ha estado sucediendo desde hace muchísimos años atrás. Un ejemplo bíblico de una alabanza contaminada se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo 5, y en este pasaje vamos a leer, busquen Amós capítulo 5, versículo 21, vamos a ver en este capítulo cómo Dios reprende al pueblo de Israel por su hipocresía en su culto y en su alabanza contaminada. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, les voy a leer la Nueva Versión Internacional, que se lee así. Dice Dios al pueblo: yo aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas, o sea, sus reuniones, sus cultos. No soporto sus asambleas. Aun cuando me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano, no las aceptaré. Aunque me presenten sus sacrificios de comunión, no les prestaré atención. Aparta de mí la música de tus canciones. No quiero escuchar el sonido de tus arpas.
Que fluya en cambio la justicia como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable. ¡Wow! Qué versículo tan duro, ¿no? Tan estricto, tan pues objetivo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel en la época de Amós: esa no es la alabanza que yo quiero, ese no es el culto que yo espero que me ofrezcan. Este culto que ustedes me están ofreciendo a mí no lo acepto, dice, porque está contaminado, no soporto sus asambleas. Entonces en este pasaje Dios critica las prácticas religiosas de Israel porque la adoración de ellos era superficial y vacía. Y aunque ellos ofrecían sacrificios y celebraban fiestas a Dios, sus acciones de ellos en su vida cotidiana no reflejaban verdadera adoración o no reflejaban verdadera justicia y verdadera rectitud. El pastor Gama hace rato mencionaba muy bien acerca de que la adoración viéndola desde su definición más exacto es la obediencia a Dios. Eso es verdadera adoración. Entonces Dios está viendo que el pueblo en la época de Amós pues es un pueblo superficial, es un pueblo vacío. La alabanza de estos hermanos estaba contaminada porque eran hipócritas, no eran sinceros. Quizá llegaban a la iglesia con otras motivaciones, con otra perspectiva, con otra visión, con otro deseo. Sí, con ganas pues de tocar, quizá con ganas de ser vistos, con ganas de ser felicitados, y la gente llegaba a la iglesia con ganas de, como decía hace un momento, de sentir de olvidarse un momento de sus problemas a través de la emoción, a través del llorar, a través del correr, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice: no soporto esos cultos, no soporto esas reuniones. Ahora es importante que la alabanza en la iglesia no esté contaminada, ni esté con hipocresía, ni con ninguna influencia en el mundo, porque la alabanza y la adoración son actos sagrados y espirituales destinados a glorificar a Dios y a edificar a los creyentes, a edificar a la iglesia. Entonces, si nosotros, hermanos, como iglesia, como ministros, nos esforzamos por mantener la pureza y la santidad en la alabanza, vamos a estar tranquilos al saber que nuestra alabanza está enfocada en Dios y no en lo superficial, no en lo musical, no en la técnica. Y eso es importante, eso es necesario, porque el mismo David dijo que es necesario que los músicos toquen bien, que adoren al Señor bien, con entendimiento musical, con un don, con un llamado. En nuestra congregación acabamos de hacer una invitación en general a la iglesia y les dijimos: todos los que quieran hacer una audición para pertenecer al Ministerio de Alabanza son bienvenidos, solamente necesitamos 2 requisitos. Número 1, pues que sean cristianos, nacidos de nuevo, y número 2, que tengan su llamado. Sí, porque este lugar es muy tentador. La gente quiere estar aquí, quieren cantar, unos quieren ser vistos, otros creen que estando aquí van a estar más cerca de Dios y tienen muchos pensamientos equivocados. Entonces nosotros tenemos que entender que en la alabanza y en la adoración, estés abajo o estés arriba, está en Dios, no en asuntos superficiales, no en asuntos de la carne o del mundo, ¿no? Por eso estamos hablando de la contaminación en la alabanza. Entonces, solo por mencionar algunos de estos aspectos que contaminan la alabanza y la adoración, son los siguientes. Esta todavía no es el mensaje, pero a manera de introducción, algunos de los aspectos que contaminan la alabanza y la adoración son: número 1, la búsqueda de entretenimiento. O sea, es increíble, pero lo que están buscando muchas iglesias el día de hoy es eso: entretener a la congregación en lugar de levantar un altar de adoración a Dios. Lamentablemente podemos pasar en nuestras reuniones asumiendo durante toda una hora que nuestra alabanza está llegando a Dios, cuando la realidad es que no está llegando a su presencia. ¿Por qué? Porque podemos estar más enfocados en brindar un buen espectáculo, una buena música, un buen momento, que en brindarle a la congregación una genuina adoración a Dios. Hemos visitado muchas iglesias donde al final hemos tenido que hablar con algunos pastores y les hemos dicho: mira,
estuvo muy bonita la música, estuvo muy entonados los cantantes, hubo un ensamble casi perfecto, todo estuvo musicalmente y profesionalmente estuvo excelente, pero muy pobres en lo espiritual, porque se pierde el enfoque. Hoy en día, hermanos, es muy fácil ser superficiales y fingir que hay una conexión con Dios cuando no la hay. Es muy fácil estar aquí arriba y decía el pastor Gama de esta serie, estos programas que vimos, ser un predicador y llorar, fingir que mis lágrimas son sinceras, o fingir que mi adoración es sincera, o fingir que le estoy tocando a Dios, o fingir que cuando doblé las rodillas era para Dios. Es muy fácil hacer eso. Estamos hablando de superficialidad. Es un aspecto que ha dañado a la iglesia por mucho tiempo. Por eso la Biblia nos enseña acerca del discernimiento. De hecho, el ser superficiales es un mal que se observa desde los tiempos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, los fariseos, dice la Biblia que ellos estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Exteriormente estos hombres hablaban la palabra de Dios, pero en su corazón la palabra de Dios no ocupaba la preeminencia. ¿Y cómo sabemos que no ocupaba el primer lugar? Porque no la vivían. Jesús les dijo, todo lo que dicen es de aplaudirse. Todo lo que ellos les enseñan está increíble, está muy bien trazado, está muy bien enseñado. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Entonces su culto, su sacerdocio, su ministración, ¿cómo era? Superficial. Y era muy fácil. De hecho, la palabra hipócrita en el griego es la palabra hipócrites, que significa actor de escenario. Entonces hoy es muy fácil actuar acá arriba y también actuar allá abajo. Y decir que hermanita tan espiritual, ¿cuánto lloró durante la adoración y la alabanza? ¿Qué ministros tan tremendos, adoradores tan wow, increíbles tiene esta iglesia? Y ser puro teatro, pura superficialidad o hipocresía. En los tiempos bíblicos estos hombres exteriormente desempeñaban bien sus funciones sacerdotales, pero internamente estaban llenos de falsedad. Estos hombres eran muy profesionales en aparentar lo que no eran en su esencia. Lo que estamos aprendiendo entonces en este punto es entender lo que estamos haciendo, hermanos, ¿sí? Entender lo que estamos haciendo. Otro aspecto que contamina la alabanza y la adoración es el enfoque en la notoriedad y en la estética. Enfocarnos en lo notorio, en cómo se ve y en lo estético. La alabanza y la adoración hoy en día se ha visto muy afectada por una preocupación excesiva por la popularidad, por la apariencia y la estética de la persona e incluso la estética del auditorio. En lugar de enfocarse en la sinceridad, en lugar de enfocarnos en la espiritualidad de la adoración, muchas veces incurrimos en esta falta grave, ¿verdad? Que se oiga bien, que se vea bien, que esté súper entonado, y si te desafinaste tantito, te vamos a disciplinar, que tu porte sea el adecuado, el correcto, que hables bien, que te pares bien, ¿sí? Que tu actitud contagie a las demás personas. Entonces, este es un problema que hoy estamos viendo en nuestras iglesias el día de hoy, por falta de entendimiento de lo que es la doctrina de la alabanza y la adoración. La estética. Y si hablamos, por ejemplo, de estética, cuando una persona se arregla cierta parte de su cara o cierta parte de su cuerpo, es con un propósito 100% subjetivo. ¿Y cuál es ese propósito de una persona que se hace algo estético en su cuerpo? Pues lucir mejor, verse bien, verse más atractivo, más guapo, más bonita, lo que sea. Ahora, no hay problema con eso. No es un pecado si tú dices, bueno, yo me quiero arreglar mi papada, ¿verdad? Porque, ay, tengo carita de rana. No cometes ningún pecado. ¿Sí? Si te quieres arreglar tu nariz, no estamos hablando de eso. El problema es
en el culto a Dios. Por eso es que de aquí surge la pregunta si, hablando de estética, ¿será correcto que un ministro de alabanza piense de la misma manera? No, no es correcto. Hablando de estética, porque eso es asunto superficial, no tiene nada que ver con la espiritualidad, con lo que representa realmente la alabanza y la adoración. Y te voy a decir por qué importa que en la iglesia no pensemos de esa manera, porque un ministro que se centra en la estética, una iglesia que se centra en cómo se oye y en cómo se ve el grupo de alabanza, cómo se ve el director de alabanza, cómo se oye la música, si tú te centras en eso, le estás robando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de alabanza y adoración es para lucir la belleza del Señor. No es para lucir nuestra belleza. No es la estética del cantante. ¿Me estoy explicando? No es la estética de la iglesia. No es la estética del lugar. Es lucir la belleza del Señor. Y decirle a la gente, yo le adoro y yo le alabo y ustedes son testigos de que estoy adorando. ¿Te acuerdas cuando el rey David danzó con todas sus fuerzas? Y dice que su esposa lo menospreció. A él no le importó. Y no le importó porque dijo, mira, ¿sabes qué? No deberías de estarme diciendo nada. En primer lugar, porque Dios me escogió en preferencia a tu padre Saúl. En segundo lugar, porque esto que estoy haciendo no es para ti. Esto que estoy haciendo no es para que yo como rey quedar bien o lucir como rey o mi reinado, que luzca mi reinado. Esto que estoy haciendo es para Dios. Y por causa del Señor lo voy a hacer y me voy a envilecer aún más. Entonces David nos está enseñando que no importa, hermano, lo estético de una persona o lo estético de un lugar, sino que la belleza del Señor, expresar con nuestra adoración, expresar con nuestra música, con nuestros cantos, que a nosotros nos interesa glorificar a Dios. Y que no digan, es que esta iglesia es la que tiene la mejor música. O ¿sabes una cosa? Allí en la Ciudad de México se está dando mucho que los pastores están contratando a músicos profesionales que entre semana tocan en bares, tocan en antros, tocan en fiestas del mundo, que no podemos decir que son realmente levitas que ministren al Señor, y los contratan por una cantidad de dinero y el domingo se suben a ministrar, entre comillas, a tocar un instrumento, a cantar, porque el pastor está preocupado en que se oiga bien, en que sea la iglesia que tiene el mejor grupo de alabanza, el que tiene a los mejores músicos, que son profesionales y se esfuerzan por comprar el mejor equipo de sonido para que esa cosa suene impresionante, y cada vez se alejan más y más y más del objetivo de la alabanza y la adoración, y podemos ver con mucha claridad una contaminación casi palpable en las congregaciones, en muchas áreas. Muchos ministros de alabanza hoy en día han prostituido su función sacerdotal, porque todos somos ministros, amén. Somos sacerdotes y estamos ministrando, pero el problema es que muchos que están liderando han prostituido eso, su labor, su función, su don. Ellos están buscando una popularidad, están buscando un renombre que no les corresponde, porque como sacerdotes en el ministerio de alabanza debemos tener presente que hemos sido llamados y ungidos para conocer, dar a conocer el nombre del Señor, no para dar a conocer nuestro nombre, y tenemos que ser fieles a eso. Dios nos llamó, hermano, para cantar de su belleza, para cantar de su gloria, para cantar de su honor, y tenemos que ser fieles a ese llamado. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Él 100%. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces hay un problema generalizado. Hay un problema generalizado y tenemos que arreglar ese problema con la palabra de Dios, ¿sí? Y para poder arreglar estos aspectos mundanos y restaurar una alabanza y adoración que sea genuina en la iglesia, es importante volver al corazón de lo que la alabanza y la adoración realmente significa.
olvidarnos de nuestro concepto, de nuestras ideas, de cómo lo veo, de cómo lo oigo y decir, volvamos a la Biblia, volvamos al modelo inicial y partamos de ahí para enseñarle a la iglesia y para enseñarle al grupo de alabanza cómo debemos realmente alabar y adorar al Señor. Punto número 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos enfocarnos en Dios. ¿En quién? A ver todos, ¿en quién? En Dios. La alabanza y la adoración se centra 100% en Dios y su gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, en Dios y su gloria. Es muy importante recordar que la alabanza, hermanos, es solo para Él. Es solo para Él. No es para nosotros. ¿Entienden eso? ¿Sí? Tú nunca has dicho, ¿verdad? Ay, es que yo dejé de ir a esa iglesia porque no me gustaba la alabanza. No me gustaba la adoración. No, la alabanza ¿para quién es? Para Dios. O sea, debe ser cuando tú alabas al Señor, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás dando a Dios una expresión de tu amor. ¿Sí? Le estás ofreciendo al Señor una expresión de gratitud. Y cuando tú adoras al Señor, le estás ofreciendo una actitud de reverencia hacia nuestro Salvador. Entonces te olvidas completamente de la estética, te olvidas completamente del ritmo, del estilo, del género musical, te olvidas absolutamente de eso y dices, Señor, aquí estoy expresándote mi amor, mi gratitud, mi reverencia a ti, Señor. ¿Qué es lo que hacen los 24 ancianos en el cielo? Dice que se quitan las coronas y la ponen a los pies de Cristo y se humillan y dicen, santo, santo, santo al que es digno. ¿Sí? Ahora, tú y yo cuando vayamos al cielo nos van a dar la corona de la vida. ¿Y qué vas a hacer con la corona de la vida? No es para lucirla, es para que te la quites, la pongas a los pies de Cristo y te unas a la adoración de los 24 ancianos y digas también santo, santo, santo al Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer el día de hoy, venir, reunirse y decir, Señor, yo vine aquí para adorarte, para alabarte a ti. No se trata de mí, se trata de ti absolutamente. Amén. Hermanos, en el ministerio de alabanza hay muchas tentaciones, muchísimas tentaciones, pero la más peligrosa es aquella que puede desviarte del propósito de la alabanza y la adoración, que es la gloria de Dios y la persona de Dios. Arriba tienes, mira, aquí arriba tú puedes hacer cualquier cosa para distraer, y nosotros como iglesia, como pastores, siempre tratamos de cuidar que acá arriba nada y nadie opaque la gloria que solo Dios se merece. Nada, lo que sea. Porque estoy diciendo que estar aquí es una tentación, ¿verdad? Porque es el momento en el que te promueves, empiezas a pensar que te quieres promover o que te vean o que te oigan. Quieres conseguir novio, esposo, esposa, quieres que el pastor te vea y diga, oh wow, yo creo que tú pintas para pastor y te voy a mandar. Es una tentación estar aquí arriba. Y si nosotros no, como ministros de alabanza, no cuidamos eso, vamos a opacar la gloria de Dios. No se la vamos a quitar porque no hay nada que le quite la gloria, pero sí podemos opacar su gloria, y eso es un problema, porque nosotros dependemos ¿de qué? De la gloria de Dios en la iglesia. Nosotros no podemos venir aquí y salir igual. Nosotros dependemos de que Dios baje, que Él se manifieste, que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos toque, que Él nos influencie, que Él nos llene, que Él nos ministre, que Él nos confronte, que Él nos abrace, que Él nos consuele, que manifieste su amor, su misericordia. Y todo eso va a suceder en medio de la alabanza y la adoración. Entonces todos tenemos que preocuparnos para que nada opaque la gloria de Dios, porque necesitamos esa gloria de Dios en medio de la iglesia. Entonces, si un hermano está tocando y está moviendo el pelo y moviendo los chinos, el pastor, oye, bájale. Porque la iglesia, en lugar de estar adorando a Dios, está viendo al chino, ¿verdad? Que está moviendo la melena. ¿Y qué está haciendo esta persona? Está opacando la gloria de Dios.
Y si el de la batería o el del piano y empiezan a hacer sus solos, que esos fueron muy comunes en la iglesia, y un solo de batería y un solo de piano y un solo de guitarra y y todo, entonces ya la gloria ya se la llevó el músico y dejó de llevársela el Señor. Ahora hay tiempo para todo. Si vas a dar un taller de batería, si vas a dar un taller de instrumento donde te van a enseñar y todo eso, está bien, hay tiempo para todo, pero en el culto a Dios no es así. La gloria es para Él, totalmente, absolutamente, 100%. ¿Están de acuerdo con eso? Mira, lo que te estoy diciendo, eso que opaca la gloria de Dios, eso que compite con Dios, tuvo su origen en el cielo, de hecho, con Luzbel. Porque Luzbel, antes de ser Satanás, esta luz bella, hizo, hermanos, o mejor dicho, desvió la atención de los ángeles de Dios hacia él. Desvió la atención de los ángeles hacia él. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, no lo tienen que buscar, que él hizo una multitud de contrataciones. ¿Oíste? Multitud de contrataciones. Wow. ¿Y qué hizo cuando los contrató? Desvió la atención, nada más y nada menos que de la tercera parte de los ángeles de Dios hacia él, hacia Luzbel. Entonces, cuando un músico, un ministro de alabanza trata de llamar la atención de una o de otra manera, es el vivo reflejo de lo que pasó en el cielo con Luzbel. Distraer el propósito, distraer el enfoque. Un hermano me dijo: oye pastor, ¿y ahora que va a ser el congreso de matrimonios allá en Cancún? ¿Tú crees que yo pueda llevar a mi hijo y mientras nosotros estemos en la conferencia, él nos espere en la alberca y nos espere en el hotel? Le dije: de que se puede, pero no te lo recomiendo, porque perdemos el enfoque. Y entonces, en lugar de enfocarte en tu esposa, vas a estar diciendo: mira, tú entra a una enseñanza y yo me voy a cuidarlo, y tú entra en la otra y yo me voy a cuidarlo. ¿Te das cuenta qué sutil pueden ser las situaciones que nos pueden distraer de los propósitos? Qué increíble. Por eso es que acá arriba es una tentación increíble, y nosotros los pastores tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento. Miren lo que escribió David en los siguientes dos salmos. Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Se das cuenta de lo que está diciendo David? Denle a Dios la alabanza. Denle a Dios la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Y el Salmo 96, verso 9 dice prácticamente lo mismo: adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, teman delante de él toda la tierra. Y nos llama mucho la atención esta frase, teman delante de él, porque es una frase que está ahí por la importancia que tiene. ¿Qué nos está enseñando? Que cualquier persona que esté arriba de una plataforma, cualquiera, sea un pastor, sea un profeta, sea un misionero, sea un ministro de alabanza, sea un cantante, sea un músico, lo que sea, debe ser un hombre o una mujer que haya demostrado ser temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres un hombre, una mujer temeroso de Dios, vas a tener respeto por la gloria de Dios. Y no solo vas a tener respeto, vas a tener miedo cuando quieras tomar un poco de esa gloria que solamente le pertenece a Dios. Entonces, los que ministramos, Pablo dijo a Timoteo y a Tito que cuando se va a tomar en cuenta a un ministro para ser un predicador, para ser un pastor, un obispo, debe de tener ciertos requisitos. Buen testimonio, no dado al vino, hombre de una sola mujer, no amante de ganancias deshonestas, no pendenciero, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando Pablo da esos requisitos, él está hablando de un hombre que sea temeroso de Dios, porque una persona que teme a Dios refleja un carácter de esa manera. No estamos hablando de ser perfectos y que no nos equivocamos, pero en el ministerio de la alabanza y la adoración son los mismos requisitos. Pedirle a Dios y decirle, usted como iglesia tiene que decir, Señor, danos ministros de alabanza que te teman, que nos lleven a darte la gloria a ti, que no nos lleven a ellos. Que de ninguna manera vayan a distraer nuestra atención hacia ellos, que ellos sean una influencia buena para nuestra adoración y alabanza, porque de por sí la gente llega con tantos problemas a la iglesia, con tantos temas y situaciones que de por sí decimos están en otro mundo, están en Marte, en lugar de estar enfocados. Y luego súmale a eso que el ministro de alabanza no entiende el propósito porque no es temeroso de Dios, esto se volvió un teatro. Entonces la iglesia debe decir, Señor, danos adoradores que te teman. Danos adoradores que entiendan que lo que ellos están haciendo, con lo que ellos están haciendo y con su ejemplo y su testimonio, nos están invitando a nosotros a darte la gloria juntos. ¿Sí? ¿Verdad que es importante el respeto a Dios? ¿Sí o no? Es muy importante. Por ejemplo, hoy en día se clonan muchas cosas. Y ha de ver aquí, como allá en México está Tepito y está La Lagunilla y está San Juan de Dios en Guadalajara y está, no sé, aquí en Cancún, pero hay lugares donde dices, mira, aquí esta bolsa de esta marca de lujo, en el mercado te cuesta 20 y tantos mil pesos, aquí te cuesta 1,000 pesos. Y tú la ves y está igualita por todos lados. Y dices, oye, está idéntica. Y te dicen, es que es un clon. No es una imitación, es un clon. Y dices, wow. Pero te voy a decir algo. Esas personas que clonan ropa, que clonan marcas, que clonan bolsos, lo que sea, no sienten ningún respeto por los diseñadores. No sienten ningún respeto por los originales. No, ellos tienen un propósito y el propósito es ganar dinero a costa de ellos. A costa de lo que ellos han trabajado, a costa de las inversiones millonarias que han tenido que hacer en maquinaria, en infraestructura, en permisos de gobierno en sus países, importaciones, exportaciones, sueldos, etcétera, etcétera. En la música es lo mismo, compran música pirata. O sea, no le tienen ningún respeto a los originales. Pero con Dios no debe ser así. Dios dijo, teman delante de Él. O sea, no tomes para ti nada que me pertenece a mí. No tomes para ti la gloria que me pertenece a mí. No te quieras llevar el aplauso que es para mí. ¿Sí? No quieras la gloria o el honor o el elogio, porque eso no es tuyo. Tú estás operando bajo el poder de un regalo, un don que yo puse en tus manos. El don de tocar, el don de cantar, el don de presidir, el don de hacer milagros, el don de discernimiento, el don de esto, etcétera, el don de sabiduría, el don de hablar en lenguas, el don de profetizar. Y dice el Señor, no, o sea, tú no estás haciendo nada por tu cuenta. Es un don que yo te di, es una habilidad, es un poder sobrenatural que yo te doy para que tú lo ministres a la iglesia y puedas llevarlos a mi presencia, pero la gloria es mía, dice el Señor. Entonces, es un problema, hermanos, ver que los ministros de alabanza, las iglesias, los grupos musicales se están llevando la gloria que solo le pertenece a Dios. Tenemos que orar por las iglesias y tenemos que ser muy selectivos. Y tenemos que saber a dónde vamos, a quién oímos, a quién le damos permiso a nuestros hijos que vayan a ver. Un ejemplo de una persona que tuvo cuidado
en no quitarle la gloria a Dios fue Juan el Bautista. Juan dice en la Biblia que fue un precursor de Jesús y él siempre dijo que su ministerio era el de preparar el camino del Mesías. Ese era su ministerio. Juan estaba bien enfocado en dirigir a las personas a Cristo. Cuando los sacerdotes y los propios levitas de Jerusalén, en Juan capítulo 1, versículo 20, le preguntaron a Juan el Bautista, le preguntaron, ¿quién eres tú? O sea, ellos sabían que era Juan el Bautista, lo conocían. Pero lo que ellos querían saber era su identidad. A ver, lo que haces, ¿en el poder de quién lo haces? Los bautizos, el tipo de mensajes que das, las exhortaciones, las confrontaciones, las reprensiones, en el poder de quién lo haces. Acuérdense que el pueblo lo tenía como un gran profeta, pero los fariseos no. Entonces ellos van, dice la Biblia, que los levitas y los sacerdotes mandan gente a que le pregunten, ¿quién eres tú? Y Juan dijo, yo no soy el Cristo. Cristo significa ungido. Pero le siguieron preguntando y le dijeron, ¿eres Elías? ¿Y qué respondió Juan el Bautista? No, no soy Elías. ¿Eres algún profeta? Y él dijo, no, no soy profeta. Aunque la Biblia da testimonio que de los hombres no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Dios le hablaba, Dios lo usaba, él daba su mensaje. Y cuando él le dicen, ¿eres algún profeta? Él dice, no. O sea, él entiende que él no debe caer en la trampa de aceptar algo que le pertenecía solamente a Dios. Estamos hablando de la gloria de Dios. No, no soy Elías. No, no soy un profeta. ¿Y qué respondió Juan el Bautista? Yo solo soy una voz que clama en el desierto y que prepara el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo soy solo una voz. Yo no soy el Mesías, yo no soy un profeta, yo no soy Elías, yo solo soy un siervo de Dios. ¿Qué somos? Siervos de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Qué podemos notar en Juan? Que él está 100% enfocado en lo que significaba su ministerio. Estaba enfocado en la gloria de Dios. Él estaba enfocado en apuntar a Jesucristo. No soy yo, es Él. Es necesario, dijo, que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario, mi tiempo ya se acabó. Ya cumplí mi misión. Ya está el Mesías, que era su primo, ya está el Salvador. De hecho, algunos de los discípulos de Juan lo dejaron a Juan para irse con Jesús y fueron de los discípulos de Cristo. Y Juan el Bautista no se enojó y no dijo, pero ¿por qué ya se están yendo con él si yo los discipulé, yo los mentoreé, yo los ayudé, yo los ministré? Él mismo dijo, es que yo solo, esa es mi función, llevar a la gente a Cristo, no llevar a la gente a mí. Cuando un grupo de alabanza no entiende ese principio, su forma de cantar, su forma de tocar, su forma de vestir, su forma de comportarse arriba en los púlpitos, ¿saben cómo es? Atraer a la gente a ellos. Tan es así que cuando ese ministro de alabanza no le toca servir o se va a la iglesia, la gente lo extraña a él. No están extrañando la gloria de Dios, están extrañando la personalidad de un ministro o el grupo de alabanza de una iglesia. Por eso es que muchos cantantes y músicos de antes que pudieron ser de mucha bendición para las iglesias en su época, en el año 90, en el año 2000 y todo, hermanos, hoy en día esos ministros cometieron, muchos de ellos, no todos, cometieron un error muy grande, el error de llevarlos a ellos. Y entonces la gente hoy en día compara. Hace rato el pastor Gama hablaba de no compares, porque cuando comparas te frustras. Y es cierto, entonces hoy dicen, ¿te acuerdas cuando los conciertos de fulano de tal? ¿Te acuerdas de aquel canto? Esa sí era la gloria de Dios, esa sí era la unción de Dios, ahí se manifestaba el poder de Dios. No, o sea, mal interpretado, sí se manifestaba la gloria de Dios, pero la gloria de Dios permanece en medio de la iglesia. No le pertenece a un cantante, no le pertenece a un grupo, no le pertenece a una denominación, no está solo en un país
para ir a ese país y que oren por ti. No es cierto, hermanos. Dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo. La unción de Cristo. De hecho, la palabra cristiano se divide en dos palabras. Cristo ungido, anos pequeño. ¿Qué significa cristiano? Pequeños ungidos. Ungidos por la unción del Santo. El Santo es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen la unción del Santo. Son pequeños ungidos, pero Él es el ungido de Jehová. Él es el Señor. Él es Dios. Él es el único digno de ser adorado, alabado y exaltado. Amén. Wow. Juan está diciendo, mi misión es preparar el camino del Señor. ¿Y sabes qué significa esto en el tema o en el terreno de la alabanza y la adoración? Que tú tienes la gran responsabilidad de llevar a la gente a la presencia de Dios con tu instrumento, con tu voz, con tu don, con tu llamado, con la gracia que Dios puso sobre ti. Tú estás ahí para preparar un ambiente espiritual y que Dios se manifieste. Es necesario que entiendas eso. Número 2, para evitar la contaminación en la alabanza y en la adoración, debemos buscar la presencia de Dios. Debemos buscar su presencia. La alabanza y la adoración en realidad debe ser un medio para buscar su presencia y experimentar una conexión íntima con el Señor. Recuerda que mucha gente viene a nuestras iglesias buscando sus propósitos o vienen buscando una respuesta a sus necesidades. A la iglesia llega gente buscando un milagro, otros vienen a pedirle un trabajo, otros vienen a buscar novia y otros solo vienen a ver lo que pasa dentro de la iglesia. Entonces tenemos un desafío muy grande. ¿Cuál es ese desafío? Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente y enseñarles a buscar la presencia de Dios. Amén. ¿A qué venimos a este lugar? A buscar la presencia de Dios. Y ya que se manifiesta la presencia de Dios, lo adoramos. ¿Sí? Entonces, el desafío es cambiar la mentalidad de la gente y enseñarles a buscar la presencia de Dios. Y yo sé que tú entiendes eso, porque cuando tú vas a la escuela, y cuando íbamos a la escuela, ¿a qué íbamos? A que te enseñen matemáticas, que te enseñen geografía, que te enseñen química, que te enseñen historia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás estudiando el instituto bíblico de esta iglesia, tú tienes un objetivo, tienes un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres aprender más de Dios? ¿Quieres aprender teología sana? ¿Quieres, de hecho, la palabra teología, que es logos, estudio, teo, Dios, es el estudio de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, la personalidad de Dios, la palabra de Dios, la forma de Dios, el pensamiento de Dios, el comportamiento de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces es importante la teología, y cuando tú entras a un instituto bíblico, tú entras a estudiar teología. Cuando tú te apuntas allá afuera a tomar clases de manejo, pues es obvio, es porque tú quieres aprender a manejar, ¿sí? En la iglesia es el mismo principio. La gente debe aprender, en primer lugar, que a la iglesia se viene a alabar a Dios. Y eso es algo que los ministros tenemos que enseñarle a la gente, porque ese es nuestro trabajo sacerdotal. Enseñarle a la gente que a este lugar se viene, ¿a qué dijimos? A alabar a Dios. Hermanos, cambiemos nuestra mentalidad. Eso es lo que hace un ministro. Hermanos, cambiemos nuestro pensamiento. Mira, si tú viniste con una necesidad, viniste con un problema, tienes alguna situación, Dios seguramente, Dios ya sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es tu problema, pero lo que tú tienes que saber es que venimos a este lugar primero para adorar a Dios.
Al final vamos a orar por las necesidades, vamos a pedirle a Dios, puedes venir, podemos orar por ti, podemos ungirte con aceite, podemos interceder, me llevo tu petición a mi casa, voy a estar orando por ti, pero hermano, por favor, enfócate en alabar y adorar a Dios. Es un trabajo que tenemos que hacer los sacerdotes, pero ¿qué crees? No es un trabajo fácil, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque primero, hermanos, antes de cambiarle tú la mentalidad a la gente, tienes que cambiar tu propia mentalidad. Bueno, a los ministros, ¿verdad? Me dirijo. A los líderes. Esa es nuestra mentalidad. La pregunta es, nuestra mentalidad respecto a lo que es realmente la alabanza y la adoración ya cambió. Tu mentalidad en este momento es 100% la gloria de Dios. Mira, hay un dicho que dice que tú no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y sí es cierto, porque si tú no tienes una mentalidad de que el propósito de tu ministerio es ayudar a otras personas a buscar la presencia de Dios, y que tu ministerio, hermanos ministros de alabanza, pastores, es llevar a la gente a la gloria de Dios, entonces, pues al momento de ministrar no vamos a poder ministrar porque no podemos dar lo que no tenemos. Eso empieza por nosotros mismos. Y entonces esto derivaría en otra serie de preguntas, ¿no? Como, ¿pasas tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas tiempo con Dios? ¿Tienes devocionales con el Señor? ¿Tienes un tiempo dedicado exclusivo para orar? ¿Tienes un tiempo exclusivo para leer tu Biblia? ¿Tienes un tiempo exclusivo para meditar en la palabra? ¿Estás memorizando la palabra? ¿Estás proclamando la palabra? ¿Estás llevando a tus hijitos, les estás enseñando a ser sacerdotes? ¿Te das cuenta cómo el ministrar acá es una cosa muy seria? Porque todo empieza con el ministro. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso David escribió en el Salmo 105, versículo 4, busquen a Jehová y su poder, busquen siempre su rostro. Busquen siempre su rostro. Salmo 27, versículo 8, a ti dirijo mi corazón. Perdón. A ti dijo mi corazón, busca mi rostro, tu rostro, oh Jehová, buscaré. ¿Este rostro de Jehová qué es? La presencia de Dios. Entonces, ¿es posible cambiar la mentalidad de la gente y que aprendan que la iglesia es para buscar su presencia y su gloria? ¿Es posible hacerlo, hermanos? ¿Lograrlo? ¿Sí o no? ¿No tienen fe? Claro que es posible. La pregunta es ¿cómo? Bueno, hay 3 cómos. Número 1, el salmo que acabamos de leer dice, buscad siempre su rostro. ¿Qué quiere decir? Puedes cambiar la mentalidad de la gente enseñándoles el propósito de lo que se está haciendo, que es buscar su rostro, y buscar su rostro es buscar su presencia. El ministerio de alabanza, los maestros de la iglesia, los diáconos, los ancianos y el pastor de la iglesia debemos mostrar una actitud de la búsqueda de la presencia de Dios. Esa es una manera de enseñarle a la gente a buscar la presencia de Dios. Entonces, como ministros, no podemos ser indiferentes en el tiempo de la alabanza y la adoración. No podemos, porque la gente nos observa. ¿Ya te diste cuenta de eso? La gente nos observa y dicen, ay, me dice, ¿verdad? Que me dicen que cante, que dirige la alabanza y ellos no lo hacen. Dicen que nos gocemos y ellos tienen una cara triste. Dicen que demos un grito de júbilo y ellos no dan grito de júbilo. El pastor dice que hay que llegar temprano a adorar a Dios y él baja hasta que le toca predicar. No podemos estar indiferentes.
No podemos estar ministrando con cosas en nuestro corazón. Número 2, ¿cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Con nuestro ejemplo. Un buscador de la presencia de Dios inspira a otros. Y repito, esto no recae la responsabilidad sobre los líderes de alabanza y el pastor solamente. Aquí entramos todos los adoradores, porque todos los que iban al templo e iban a ofrecer sus animales, su sacrificio, la Biblia los llama adoradores, no personas. Todos los que iban a ofrecer a Dios un sacrificio eran adoradores, pero había sacerdotes. Estaba Aarón con sus hijos, estaba Moisés y estaba el cuerpo sacerdotal, pero todos eran adoradores. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Con nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la samaritana le dijo a la gente: he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad? ¿No será este el Mesías? ¿Se acuerdan? ¿No será este el Mesías, el Señor? Y con esa impresión, con esa actitud, con ese ejemplo, con esa alegría que manifestó, con esa actitud, ¿qué causó en la gente? Que todos fueran a buscar a Jesús. Y escúchame bien, la samaritana no era una mujer piadosa, no era una mujer que dijeras: wow, es que esta fue como Ruth, o esta fue como Esther, o esta fue como Dorcas. No. A esta mujer Jesús le había dicho: mira, tú has tenido 5 maridos, sí, 5 maridos, y el que ahora tienes no es. Te has casado 5 veces y vives en adulterio. Era la quitamaridos. Y la gente lo sabía, pero vieron el cambio, vieron la actitud, vieron a una mujer diferente, una mujer que estaba adorando a Dios con su propia vida, en su asombro, en su manifestación de su conversión, que la gente dijo: vamos, ¿dónde está ese hombre con el que te ha dicho toda la verdad? O sea, esta mujer con su ejemplo inspiró no a 1, no a 2, no a 3, inspiró a toda su comunidad a salir y a buscar a Jesús y a adorar. Entonces la gente entra a la iglesia y si no ve en nosotros que estamos adorando a Dios, dice: esto es pan con lo mismo. Una ocasión fui con el hermano Alfredo, que me está acompañando, a una congregación que nos invitaron a ministrar, y la ministración, hermano, no era ministración, era un espectáculo, era un show. Estaba las luces así cruzadas por todo el auditorio, todo el humo, casi no podíamos ver. Estaba el gritadero de los músicos, el brincadero, una cosa en desorden. Todo. Y ¿sabes? Me llamó mucho la atención lo que él me dijo. Me llamó la atención porque yo no viví lo que él vivió antes de venir a Cristo. Yo conocí al Señor a los 12 años de edad. Entonces yo nunca experimenté entrar a un antro, nunca experimenté tomar, fumar, ni esas cosas, por la gracia de Dios. Pero él me dijo: oye, ¿sabes qué? Que estar aquí en esta iglesia con este ambiente me recuerda cuando yo me iba a los bailes con mi esposa. Y cuando más joven yo me iba a los antros, y cuando me emborrachaba, y cuando andaba pero mal en mi vida. Qué triste que entres a un lugar, a un templo, a una iglesia, y que te sientas de esa manera. Que te haga pensar: entonces por eso es que dicen muchos: no, pues qué padre ser cristiano, ¿verdad? Porque aquí puedo seguir haciendo lo que hacía allá, nada más que aquí sí soy hijito de Dios, y aquí Dios me va a bendecir, y Diosito me va a cuidar, y Diosito me va a dar mis bendiciones. ¿Sí? No llames a lo bueno malo, y no llames a lo malo bueno. La Biblia, al estudiarla, te da el discernimiento para que entiendas el lugar en donde estás. Y nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de la gente cuando entre la gente y no vea una bola de religiosos, porque tampoco es eso, ¿verdad? Y que no vea una bola de gente que como aquel que se daba golpes de pecho y decía:
¿verdad? Señor, yo no soy como, no, el de que se da golpes de pecho es el que estaba bien, pero el fariseo decía, yo no soy como este, ¿verdad? Pero un religioso, era un legalista, era un hombre que no adoraba a Dios. Entonces, estamos hablando de dos extremos, puro mundo en la iglesia, pura actitud inadecuada, y por el otro lado que la gente tampoco entre y digan, estos ni dan ganas de entrar a esta iglesia, toda aburrida, todos tristes, todos, ay, no quieren ni verte a la cara, ¿verdad? Hasta nos preguntan, oye, ¿ustedes van a los balnearios a nadar? ¿Cómo nos verán que hasta dicen, hoy les permiten? ¿Verdad? Tampoco. Pero que la gente vea a través de gente nacida de nuevo, un pueblo de adoradores, que estamos haciendo algo que a ellos les impresiona y que ellos no conocen, pero que tú conoces el poder que hay en la adoración y en la alabanza, y tú le adoras al Señor de una manera que la gente diga, yo quiero ser como este cuate, yo quiero tener ese, yo lo veo llorar y lo veo cómo se goza y veo cómo disfruta y tantas cosas que manifiesta una persona que tiene la presencia de Dios. Eso es lo que debe hacer un adorador. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Número 3, con la selección de nuestras canciones. Pero no solo con la selección de nuestras canciones, con la selección de tu música y con el género que incluyes en la iglesia o en tu lista de cantos para ministrar el día domingo. Así también cambias la mentalidad de las personas, porque dentro de la iglesia, repito, hay cristianos que dicen, ay, esta alabanza está bien aburrida, hay que cambiarles la mentalidad. No, es que yo quisiera, casi quieren un Peso Pluma, pero cristiano aquí arriba. Eso es lo que quieren. Sí, un Vicente Fernández, ¿verdad? Aquí arriba, para que la gente se sienta en ambiente. Hay que cambiarles la mentalidad. Hable de cristianos, Quieren un director de alabanza rapero, que se aviente su break dance y que se ponga a patinar aquí y todo. Eso es lo que muchos quieren. Hay que cambiarles la mentalidad. ¿Cómo? Escoge bien tus cantos, escoge bien tu música, escoge bien el género musical que vas a incluir en tu iglesia para un culto de adoración a Dios. Hay muchos cantos que no se deberían de cantar en nuestras iglesias porque no contienen doctrina sana. En algunos casos hasta herejías contienen muchas canciones. Por eso el pastor tiene que tener los ojos bien abiertos. El discernimiento lo debemos tener, hermanos, todo el tiempo. Por eso yo creo que aquí pasa también, allá en México, todos los cantos me los tienen que pasar una semana antes, y si hay algún canto que yo no identifico, le digo, mándame el link y mándame el cantante y ahí donde lo viste en YouTube, y yo empiezo a hacer mis investigaciones y a veces les digo, no lo vamos a cantar. Pastor, pero sí está cantando la palabra de Dios, pero sí tiene doctrina sana, pero no es un Peso Pluma cristiano, pero el género es adecuado. Sí, pero la fuente está mal. El que lo compuso, el que lo arregló, el que lo escribió, mira su vida. Y de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O somos o no somos. Por eso es que muchos agarraron una época de ponerle letra cristiana a la música del mundo. Estoy tan enamorado de mi Señor Jesucristo. Órale, dice, ¿verdad? Ay, dicen, qué padre está la iglesia. Hay otros cantos que tampoco se deberían cantar en nuestras iglesias, no solo porque no contienen doctrina santa, sino porque sus armonías y sus ritmos distraen del propósito que es buscar su presencia. Esto es muy importante. Las armonías y los ritmos
distraen del propósito que es buscar la presencia de Dios. Puede haber cantos muy bonitos, pero están muy arreglados, muy cargados de arreglos, las voces muy altas o muy bajas. El cantante se la pasa arreglando puras segundas, puras terceras, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y la gente está igual, ¿verdad? Arriba y abajo y diciendo, wow, qué cantante. Y al final el propósito no se cumplió, que es la presencia de Dios. Entonces hay que escoger bien nuestros cantos, hay que escoger bien la música, hay que escoger bien los géneros que vamos a ministrar dentro de la iglesia. Y hay otros cantos que no se deben cantar por, bueno, ya lo dije, por su género musical. No es que querramos señalar algún género como mundano, ¿no? O sea, no vamos a decir, es que el rap es mundano o el ¿qué otros ritmos? El reggaetón es del diablo. No. No vamos a decir eso. Estamos más bien hablando, cuando hablo de géneros, de que no todos los géneros son apropiados para ministrar dentro de la iglesia en un culto a Dios. No son apropiados. ¿Cuál sí, pastor? ¿Cuál no? Dígamelo de una vez. Pues no, eso se lo va a decir su pastor. Porque es que eso es trabajo de él, ministrarlo. Sí, porque no, es que el pastor Daniel dijo, y él puede tener alguna diferencia conmigo en eso. Entonces, no, él tiene la madurez, él tiene el discernimiento, nosotros también, y la oveja tiene que acercarse a su pastor. Pero hay géneros que son inapropiados para ministrar en la iglesia. Entonces, la mentalidad de la gente en cuanto a cómo debe ser una alabanza correcta en la iglesia va a depender de estos 3 puntos que ya dije: su doctrina, su música y su género. Número 3, para evitar la contaminación, en la alabanza y en la adoración debemos priorizar la palabra de Dios. Priorizar la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 19, escribe Pablo: hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cantos espirituales? Los que están fundamentados en las Escrituras. Esos son los cánticos espirituales. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque la Escritura dice en Juan 6:63 que sus palabras son espirituales. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, si Pablo nos dice que debemos cantar entre nosotros cantos espirituales y surge la duda, Juan nos da la respuesta y dice: los cánticos espirituales son los que emergen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual, es espíritu y es vida. Entonces, la alabanza y la adoración deben estar 100% fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Por eso, la gran importancia que tiene la selección de canciones y de géneros musicales, porque deben estar en completa armonía con ella, con su palabra. ¿Para qué? Para que a través de ello la gente tenga una mayor comprensión y amor por las Escrituras. No sé tú, pero yo hace rato que estábamos cantando todos estos cantos basados 100% en la Escritura, me súper emociona. Hay una emoción espiritual, déjenme decirlo de esta manera, que dice: wow, sí es cierto, Señor. Cuán dulces son tus palabras a mi corazón, a mi alma, a mi paladar, más dulce que la miel. ¿No es cierto? Wow, entonces a través de ello la gente va a tener una mayor comprensión y amor por las Escrituras. Pero como todo esto tiene una base, y la base somos nosotros mismos. O sea, debemos ser personas que damos testimonio de que nuestra vida está fundamentada en las Escrituras. ¿Me expliqué? Por ejemplo,
una mamá de un chico en nuestra iglesia, una mamá de un chico que ella quería que su hijo sirviera en cierta área de la iglesia, estaba muy enojada y se acercó conmigo y me dijo: a ver, pastor, yo quise pasar con usted directamente, porque yo creo que el líder que usted levantó es un líder incapaz. Él no sabe cómo se hacen las cosas. Dígamelo usted directamente. ¿Cómo es posible que a mi hijo no lo dejan servir en el ministerio de jóvenes, en el staff de liderazgo de jóvenes, porque no está bautizado? Y yo dentro de mí dije: ay, Señor. Un día hubo una situación delicada y le digo al pastor Chuy Olivares, le digo, como que no le entra, ¿verdad?, a esta persona de un tema que estamos, y dice: no, sí le entra, pero se le sale. Y cuando esta hermana me estaba preguntando, me acordé de eso, ¿verdad? Sí les entra, pero se les sale. ¿Qué no se supone que un servidor de Cristo hace lo que Cristo le manda? ¿Sí o no? Y Cristo dijo que nos bautizáramos. Entonces, si el chico no se ha querido bautizar, yo le dije, es porque él no ha querido hacer un compromiso más fuerte con el Señor. Hermana, es de sentido común. Si no se ha bautizado, ¿por qué? Pregúntele a él. ¿Y sabe lo que me dijo? Es que no ha tenido la convicción. Pero sí tiene la convicción de servir. Entonces, hay algo mal en la mentalidad de las personas. Quieren servir, quieren tocar, quieren cantar, quieren predicar, quieren viajar, quieren ir allá, quieren ir acá, pero no se quieren bautizar, no quieren consagrarse, no quieren que el pastor hable de temas de la santidad, no les gusta la disciplina, no están de acuerdo con los horarios. Y dices: no entiendo. Pues, ¿qué clase de ministro quieres ser? Porque un ministro que tiene menos de un año de una iglesia, en una iglesia, podría, yo les pregunto, ¿podría estar al frente de un grupo? ¿Podría estar al frente de una célula? ¿Podría estar al frente de un discipulado? ¿Podría dar clases en la iglesia? ¿Podría predicar? No, no podría. Te voy a decir por qué. Porque hay un fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico dice: no pongas a un neófito. No le des un lugar de autoridad a un neófito. Un neófito significa a alguien que es inexperto, a alguien que no ha sido formado, a alguien que no tiene el carácter desarrollado para estar al frente, para ministrar, para dirigir, para hablar en público. ¿Qué tenemos que hacer los predicadores? Esperar el tiempo de Dios, ser pacientes y decir: no lo voy a poner porque si lo pongo, en lugar de beneficiar a la iglesia, lo voy a perjudicar a él, porque va a caer en tentación y lazo del diablo. Es lo mismo con el ministerio de alabanza en la iglesia. Un músico, un cantante que no ora, que no se quiere bautizar, que tú ves que es la Santa Cena y él no tomó la Santa Cena. ¿Por qué no está tomando la Santa Cena? Hay algo que está mal y que esa persona no está siendo sincera. Hay algo que nos está ocultando. Un ministro de alabanza que no quiere estudiar la Biblia, que no la memoriza, que no conoce las bases doctrinales, sacerdotales del culto a Dios, que no conoce las doctrinas fundamentales del cristianismo. Escúchame bien, no puede ocupar un lugar tan privilegiado en la iglesia porque no tiene fundamentos. No tiene fundamentos. Incluso puede dañar a mucha gente. No tiene fundamentos. Por eso la iglesia tiene que discipular a las personas, para que las personas tengan fundamentos y los dones que Dios le ha dado a esas personas funcionen en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto. Dios, ya voy a terminar, Dios le dio una orden a Pablo que le diera a los colosenses, y es una orden porque está escrito en imperativo en Colosenses 3:16, y este es un imperativo, dice: la palabra de Cristo more
poquito entre ustedes y ahí pueden pasar a ministrar. ¿Dice eso, Pablo? Con que se sepan el Salmo 23, con que se sepan San Juan 3:16, con que se sepan Romanos 8:28, con que se sepan que Génesis 1:1, ¿ya? ¿Pueden pasar a ministrar? Respóndanme, hermanos. No, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Enséñenla y exhorten con la palabra unos a otros con sabiduría. Canten entre ustedes con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses dice, la palabra de Dios debe ¿qué? Morar abundantemente. ¿Y qué significa morar? Que habite y que viva en ustedes y con ustedes. ¿Entendieron, hermanos? O sea, la palabra de Dios es tu propia familia. La palabra de Dios es tu propia vida. La palabra de Dios es parte de ti. La palabra de Dios es tu vida misma. No puedes vivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios debe habitar abundantemente en tu corazón para que seas un ministro confiable. Wow. Por eso es que el ministro de alabanza se vuelve uno de los ministerios más significativos de la iglesia, porque se espera que sus ministros sean personas totalmente llenas de la palabra de Dios, totalmente influenciadas por la palabra de Dios, totalmente guiadas por la palabra de Dios. Que esté el temor de Dios. Tocaba el versículo del pastor Gama de Malaquías. Si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? No había temor de Dios en los tiempos de Malaquías y estaban ahí ministrando. Estaban dando ahí una cara y estaban haciendo una representación del Dios que ellos ni siquiera conocían. ¿Y cuántos ministros, pastores, ministros de alabanza están aquí y la palabra de Dios no mora, no habita en abundancia en sus corazones? Hablas con ellos de la Biblia, no saben nada. Les pregunto, no saben nada. Oye, ¿sabes lo que es la doctrina de la santidad? No. ¿La de la justificación? No. ¿La de la gracia? Tampoco. ¿La de la redención? No. Pues ¿qué sabes? Nada. Pues bájate. ¿Esto es serio o no? Ya acaben, pastor, ya se hizo tarde. Como decía la abuelita, un cafecito antes de retirarse, decía. Ya porque ya quería que se fuera la familia, ¿verdad? Y así, un punto más antes de que se vayan. Para que se vayan y mañana los queremos ver aquí, ¿eh? Ok, termino con esto. Es mi último punto. Para evitar la contaminación, debemos aprender una cultura de adoración. Cultura de adoración. Debemos como iglesia cultivar eso, que fomente en la iglesia una íntima relación con Dios, una búsqueda constante de su palabra. Tristemente la alabanza y la adoración se ha deformado tanto al paso de los años, que también esa deformación ya se hizo una cultura, porque muchísimas congregaciones hoy en día tienen problemas serios de inmoralidad sexual en sus ministros de alabanza y los siguen dejando ministrar, porque ya se hizo una cultura. Tienen problemas con las modas que quieren incluir en su vestuario, como puedes ministrar con piercings, puedes ministrar con tus tatuajes, con ciertos cortes de cabello, con cierto tipo de vestimenta, vocabularios vulgares, vocabularios soeces, hasta el tipo de escenario, géneros musicales que no tienen relación con la alabanza y la adoración en la iglesia, pero se multiplica, se multiplica, se multiplica. ¿Por qué? Porque ya es cultura. Y es cultura, y llega el líder de alabanza y dice: oye, pastor, dame chance, mira, es que yo vi en tal iglesia que traen los pantalones rotos desde aquí hasta acá y desde acá, y es que se ve bien padre así. A ver, espérame, en la plaza ándate, porque no es pecado, ¿verdad?
Pastor, déjame ponerme mi arete aquí, estos de toro que se ponen aquí, ¿verdad? Es que para mejor me callo ya, ¿verdad? Para conectar, dicen, con los chavos. Para que haya una identificación con los chavos. ¿Te imaginas a Cristo haciendo eso? Esas tonterías. Porque eso ya existía desde la época de Cristo, ¿eh? No es de ahora. No se sajen su cuerpo, no se pinten su cuerpo, decía el Señor, porque son costumbres de los babilonios, de los amorreos. Claro, había un porqué, ellos lo hacían en adoración a los muertos y un montón de situaciones. No, pero yo no lo hago, yo me quiero poner un Cristo vive. Y se ha hecho cultura en la iglesia, ese tipo de situaciones, ese tipo de modas. De ahí que Jesús dijo algo muy fundamental, precisamente en su conversación con la samaritana. Y le dijo en Juan 4, 23 y 24, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Están notando la contundencia de las palabras de Jesucristo? Él dijo varias cosas interesantes. Él habló en primer lugar de verdaderos adoradores. Eso no necesita explicación. ¿Qué significa entonces? Que hay falsos adoradores. Jesús habló de que el Padre busca a esos verdaderos adoradores. ¿Por qué los busca? El significado es cuando dice que Él busca a esos adoradores. Ese verbo buscar significa, fíjate, ¿sabes lo que significa? Significa que quieran. ¿Que quieran qué? Adorarlo. ¿Cómo? Conforme a la verdad. Él dijo en espíritu y en verdad. Por eso los busca. ¿Por qué? Porque muchos que aunque fueron llamados y recibieron el don de tocar un instrumento, el don de cantar, el don de sonorizar, el don de servicio, etcétera, no quieren adorarlo conforme a sus reglas. Por eso Dios busca quienes sí quieran. Esto es tremendo, hermanos. Pero tiene otro significado el verbo buscar. Es la palabra griega seteo, que significa tratar de conseguir o alcanzar algo que desea Dios. Buscar significa tratar de conseguir o alcanzar algo que desea. ¿Qué quiere decir? Que Dios está tratando de alcanzar ¿a quiénes? A todos esos músicos, a todos esos cantantes, no del mundo, no a Luis Miguel, no a Sopluma, no a Vicente de Fernández, no. Él está tratando de alcanzar a todos esos músicos y cantantes de las iglesias que están dispuestos o que estén dispuestos a que le adoren en espíritu y desde la verdad. Hermano, esto es muy claro. ¿Por qué? Porque el don de la música que tienes y el don del canto es un don, es un regalo que Dios te dio. ¿Entiendes eso? No es algo tuyo, es algo que Dios te dio. El problema es que los cristianos, eso que Dios los dio, lo están prostituyendo con el mundo y lo están usando para muchas cosas que no deberían usarlos. Dios está buscando a esos que Dios les dio el don de cantar, el don de la música, para ministrar en su iglesia y llevar a la gente a la presencia de Dios, que por alguna u otra razón o están confundidos o no quieren o están rebeldes o quieren agarrar las modas de otras iglesias americanas o australianas o donde sea, y dice Dios: no, te estoy buscando a ti, yo te di un don, te di una habilidad tremenda
y te estoy buscando para que tú me adores en espíritu y verdad. Por eso es que esa es la preocupación de Dios y debe ser la preocupación de la iglesia, aprender la cultura de la adoración que Dios nos dejó como herencia en su palabra y enseñarle a nuestras próximas generaciones. Amén, iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que no contaminemos la alabanza y la adoración, sino que lo hagamos conforme al modelo. ¿Cuántos están dispuestos? Y vamos a estar orando por eso, amén, como iglesia. Nos interesa. ¿Te interesa? Por eso estamos aquí, ¿no? Porque nos interesa. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Señor, muchas gracias te damos en este día, en esta noche, por la exposición de tu palabra. Gracias por traernos al corazón estos principios bíblicos, doctrinales, fundamentales, que tienen que ver con la alabanza y la adoración.